Es una alegría recibir a uno de los mejores periodistas y analistas políticos de la Argentina. De la nación, diría. Al menos esa es mi verdad relativa. Es el señor Iván Jagroski, que lo presento ya con una gastada. Sí, claro. A todos les decís lo mismo, ¿no? Además, sí, últimamente recibo bastante cargadas por mis modismos o por algunos no sé cómo se le puede decir, elementos que uno tiene en su caja de herramientas para decir cosas. Sí. Me hicieron algo que me pareció espectacular, que fue una cuenta de Twitter, que es Simplificador de Iván Jagroski, se llama la cuenta. Y me pareció una genialidad. Obviamente es un passive aggressive, ¿no? Sí. Es como, pero me divirtió mucho. Bueno, algo de eso de simplificar a algún periodista había hecho Maradona con Juan Pablo Varsky. ¿Qué había dicho? Maradona le dice, no, que Varsky habla difícil y qué sé yo, y entonces le decía algo y lo simplificaba. Creo que hay un video de eso, una cosa así. Me miras no a mí con Maradona. Bueno, creo que Varsky tiene un simplificador de Juan Pablo Varsky también. Sí. Una ¿También? cuenta de Twitter, me parece que sí. No me acordaba de ese episodio igual. Sí, hay un video, o se lo comenta Maradona a alguien, pero habla sobre Varsky y este asunto. O sea, que hablas difícil. La gente... Supongo que esa es la crítica, ¿no? No, lo que pasa, habla con muchos recursos de idioma, algo que no es muy habitual en los medios. Esa es la parte positiva, a ver, verlo Esa es de la parte esa manera. positiva. Vos sos el mundo oscuro. El lado B. Las dos cosas. Bueno, Iván, ¿cómo va llevando el asunto? Se precipitaron las cosas. Yo creo que vos eras, y John también. Lo voy a defender también ahora, John, aquí. Claro. Porque John decía, no, pero espera en último momento, que por ahí hay lista de unidad, que Sí, se esperó hasta el último momento. Y finalmente, bueno, fue como rara toda la forma. sí, se tiró la diagonal con algo que... Mi racional, ¿cuál era? Es decir, che, vos ves a los intendentes de un lado, los gobernadores de un lado, los sindicalistas Claro. de un lado, ¿con qué va un tema netamente, una planilla de Excel, ¿con qué va a llenar lo que tiene que llenar el otro señor, el señor que no está de este lado de la columna? Bueno, ¿por qué digo tiró la diagonal? Porque yo me dediqué, y supongo que John habrá hecho lo mismo, con la idea de que iba a haber una lista de unidad, pero que me decía la gente que no me quería reconocer, supongo que a vos te pasará lo mismo, es, bueno, no hay lista de unidad. Claro. Claro, fue lo que Es me que dijiste no, el lunes. no hay lista de unidad. Y es objetivamente cierto, digamos. El argumento, o por lo menos mi argumento, acá no quiero hacerlo cargo a John de eso, es, o era en ese momento, no va a haber una competencia real interna. Es decir, el problema de Cristina y de Massa no es Grabois, era Alberto. Bueno, ese era el punto. No si aparecía un sparring como fue la paso entre Macri, Carrió y Ernesto Sanz en el 2015. Formalmente hubo una paso, pero creo que fue 97, 1,5 la proporción interna de la primaria, o 92, 3, 5, digamos, fue algo determinante que yo creo que va a ser, va a correr la misma suerte esta paso, la Unión por la Patria. Vos decís que también va a ser que Grabois va a sacar así lo que le dan las encuestas ahora, 3 puntitos, una cosa así. Sí, yo no veo un escenario competitivo para Grabois, por más que tampoco me pliego a la gente que satiriza o se burla de esa candidatura. Primero porque hay un término, o hay una idea de respeto para quien cumple con la palabra empeñada, que yo sé que estamos en una época donde eso se satiriza y tal, y a veces está buenísimo y cada uno hace su negocio y está todo bien, pero creo en este caso que Grabois representa algo. Será minoritario, yo creo que es muy minoritario dentro de Unión por la Patria, pero representa algo. Y probablemente si Grabois no estuviera, ese algo fugaría. Y en un escenario, ahora porque sabemos que, o vemos que Milei se está deteriorando, pero en un escenario dicho por Cristina Kirchner de 3 tercios, 2, 3, 4, 5 puntos probablemente te definían en ese momento tu ingreso o tu no ingreso a una segunda vuelta. Y creo que hay como una lógica instalada de que todos sabemos lo que hay que decir para quedar bien, pero por suerte yo veo inteligencia política en todos los sectores y también de manera cruzada, y entonces creo que han honrado tanto el oficialismo como la oposición a esa herramienta que a mi juicio es tan sofisticada
y tan necesaria que es la política. Cuando, viste, se reducen las cosas a tal le cae bien a tal y tal no hace esto porque es un caprichoso. Sí, la dimensión humana juega. Nadie dice que la dimensión humana no juegue. Pero siempre la pregunta es, sin poner un nombre a un jugador de fútbol, pero viste, vos estás sentado en tu casa y ves que alguien que juega en primera hace 10 años tiene una mala racha o no hace un gol o erra los pases. Y alguien, esa figura, digamos, tan parodiada de alguien que se sienta en su sillón y le dice a tal o cual figura cómo se juega el fútbol. Bueno, si vos viste lo que pensás que estabas viendo desde tu casa, con, digamos, si en este caso, no sé, Massa y Cristina o Larreta y Bullrich ven una pintura entera, vos lo que ves es, con mucha suerte, un 25, un 20% de esa pintura. ¿No crees que de repente las decisiones que se toman no es porque es gente que es menos capaz que vos, sino porque ve una serie de externalidades positivas y negativas de cada una de esas decisiones que los hacen tomar efectivamente esas decisiones? Y a mí siempre me parece que yo nunca pienso que soy más vivo, más inteligente que los que transforman la realidad o los que ejercen de cualquier manera, sea un futbolista, sea un cineasta, sea un dirigente político o lo que sea. Me atrevo con total humildad y con mi verdad relativa a opinar sobre cuestiones de comunicación o de discurso público, pero hasta ahí. Confías un poco en la experiencia, por lo que decís. Ahora, viste que muchas veces se habla de los políticos, ¿no? Así como un término, como si fueran todos un mismo paquete, como si vivieran en el mismo lugar, que no bajan al territorio o que no conocen lo que sucede en la realidad. Hoy vi el primer spot de Massa, que se parece mucho a aquellos de Macri del timbreo, que entra a una casa y habla con una familia y la cámara ya está adentro, etcétera. ¿Cómo vos, que tenés contacto permanente con políticos de todos los espacios, existe eso de que no conocen realmente el día a día? No, yo no conozco ningún dirigente político que no sepa cuáles son los problemas de la sociedad. Después, realmente lo digo, que primero además porque en un país como Argentina son bastante obvios, ¿no? Es decir, hay 120 puntos de inflación y la inseguridad, fundamentalmente en lugares con mucha gentrificación, como es el área metropolitana, es un factor determinante. Pero aún si eso no fuera tan evidente, yo creo que no por un tema de altruismo, de filantropía, sino por un tema de racionalidad, que es que si vos querés ganar elecciones tenés que conocer a la sociedad que te tiene que votar. Sí saben cuáles son los problemas, por eso están segmentados algunas cuestiones de discurso. Después alguna gente lo sentirá más y otra menos. Probablemente si Guado de Pedro hubiera sido candidato, sentiría menos las cuestiones de seguridad que Patricia Bullrich, y probablemente Bullrich sentiría menos las cuestiones de desarrollo personal vinculado a la articulación público-privada que Guado de Pedro, que el propio Massa. Pero vos sabés que si tenés un trabajo, que creo que hoy el número según la EPH es que el 90% de los argentinos ganan menos de 200.000 pesos. Bueno, sabés que hay un universo de gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, y que la gente que llega a fin de mes probablemente su trabajo no le gusta. Entonces sobrevive, no se realiza, ¿no? Y la idea siempre es realizarse, no sobrevivir. Bueno, y así sucesivamente. Sabés que una pyme tiene efectivamente una lógica donde le conoces el nombre a todos tus empleados, pero también que tiene unos problemas con impositivos brutales, ¿no? Y que hoy, si vos querés tener una empresa, tenés que tener sí o sí un mínimo un contador, y si no un ejército de contadores, pues imposible entender el sistema impositivo en la Argentina. No sé, digo, estoy haciendo, ¿no? De quien pasa privación a quien tiene una compañía, ¿no? Distintos asuntos, porque también muchas veces se dice, inclusive lo dicen los mismos dirigentes políticos, dicen, hay una oportunidad para la Argentina, pero si hablamos entre nosotros, y vos ves que no sea, bueno, ya el colmo es que el presidente no habla con la vicepresidenta y hubo todo un gobierno así. Sí. O sea, llegamos en esta condición al final del mandato. Que Cristina le decía, no mires encuestas, salí a la calle y mira cómo está la gente. Bueno, claro, pero lo insólito es que no se hablen. Y ahora por la contraria se dice de la amistad entre Larreta y Massa, que es de larga data. ¿Qué data tenés de eso? ¿Hay diálogo entre ellos, entre los distintos dirigentes políticos, sobre todo los cabezas de serie, digamos?
Sí, entre Larreta y Massa, sí, por supuesto. Entre Cristina y Massa, ¿se escucha bien ahí? Perdón, porque me recosté un poco. Sí. Entre Cristina y Massa, obviamente que también. Entre Cristina y el presidente no. Eso continúa de esa manera. Y después creo que la novedad, que ya de novedad tiene cada vez menos, pero lo venimos contando de a poco y con el cierre de lista se vio un poco mejor, es que evidentemente hay un vaso comunicante muy importante, y ahí hablo también de la inteligencia política, en este caso de Massa, del Frente Renovador, de estructura del Frente Renovador con la Libertad Avanza, ¿no? Cuando uno ve la conformación de las listas y demás. Diálogo hay, sí. De hecho, muchas veces el diálogo, puede decir una obviedad, pero es muy fecundo en privado y en público hace cada uno lo que tiene que hacer, digamos, superfluo. Pero está bien, pero por lo menos hay un diálogo en privado. Sí, la pregunta acá, y yo coincido con lo que planteaba recién, perdón, pero no me acuerdo quién lo había dicho respecto a si un dirigente político tiene que hacerse eco de las encuestas o tiene que conducir a la sociedad, ¿no? Y modificar, para decirlo rápido, voy a decir una brutalidad, pero si las encuestas dicen, el 80% de las encuestas dicen que las mujeres no tienen que votar, y un dirigente político no tiene que plegarse a eso y anular el voto femenino, digamos, ¿no? Está claro. Lo digo de esta manera para que se entienda el absurdo. Pero después hay otras cuestiones que no son tan evidentes, que también juegan y orbitan en la toma de decisiones. Con lo cual, me parece que previo a eso es, bueno, cómo van a jugar en cada uno de los candidatos los rígidos. Porque yo voy a hacer algo absolutamente desagradable, que es citarme a mí mismo, pero para no comprometer a nadie más, que es, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que Cristina tiene un pragmatismo muy superior en los años impares a los que le imputan sus detractores. Ahora, la verdad es que la convivencia de Cristina con gente que no forma parte de su primer anillo no es una convivencia sencilla. Me parece que está a la vista. Entonces, suponiendo que Massa gane las elecciones, ¿no? Que es un escenario que yo no lo veo cercano en lo más mínimo, pero tiene más posibilidades que las que tenía antes del cierre de listas, Unión por la Patria, evidentemente. ¿Massa va a poder convivir o va a tener necesariamente, por un tema de supervivencia personal, que marginar y que tratar de restringir lo más posible a esa expresión política, porque si no, no podría o tendría dificultades para gobernar? Bueno, pero esa es La una duda ahí es quién quiere repetir la experiencia de estos 4 años, si el kirchnerismo o Massa Nadie, barra me parece. Alberto. Evidentemente Me parece nadie. que nadie. Pero Ahí- no es un problema mayor de las coaliciones, porque el problema también ocurre entre Bullrich y Larreta. Sí, entre Macri O la y presencia de Macri, Exacto. el fantasma Macri dentro del PRO. Yo ¿no? creo que es eso, que el tema es de coalicional. Porque alguien inmediatamente, si yo planteo esto, podría estar pensando del otro lado, bueno, Massa tendría que hacer lo que hizo Kirchner con Duhalde, ¿no? Es decir, generar su propia estructura política para construirse a sí mismo y no depender del caudal electoral de otro espacio. Bueno, justamente hoy el tema es ese, el kirchnerismo sigue siendo indiscutiblemente la opción mayoritaria desde el punto de vista electoral de Unión por la Patria, pero cuando uno mira ante la ausencia de Cristina, es una opción muy reducida. Claro, ¿cuánto puede crecer? No es una opción ganadora. No. Puede ser una opción ganadora de una paso, pero de ninguna manera es una opción ganadora en términos electorales a nivel nacional, repito, sin Cristina Kirchner en la boleta. Entonces, me parece que ahora es como, ¿viste? Cuando poner los tanques en la frontera. Che, Sí. no jodamos. También hay un punto igual que esto siempre uno se queda con, porque vende más con el aspecto de repente más tóxico, ¿no? De todo. Pero han demostrado Massa y Cristina, Massa y Máximo, digo Massa porque es el vector fundamental del Frente Renovador, digamos, pero también Malena Almarín y también otros lugartenientes, digamos, de Sergio Massa, una buena convivencia. ¿Por qué tenía un rival interno común? Bueno, la pregunta es, estamos adelantando una vida, porque Claro. aparte es un escenario que está lejos de ser mayoritario,
Bueno, ¿qué pasaría si Massa gana las ¿Qué elecciones? pasaría? Igual, insisto que para mí el problema es de las coaliciones y es un tema de la democracia, ¿no? De una democracia debilitada que no tiene partidos políticos fuertes o con una tradición instalada. Pero siempre hay alguien adentro que piensa que es el que manda. Sí. Y eso baja. No, y creo que la cultura política frente a esta nueva dinámica, que veremos si es una foto o una película, desde 2015 es una película, pero en términos históricos no deja de ser una foto. Uno lo ve también en la región, digamos, ¿no? Obviamente no solamente en la Argentina. Si se modifican los sistemas de partidos o se modifican el modo en que la política le presenta su oferta a la ciudadanía, bueno, también se tiene que modificar la cultura política. Entonces, la de yo soy el vértice de poder, ya nos dimos cuenta que en una coalición como esta no funcionó ni siquiera siendo Cristina Kirchner. Ni siquiera. ¿No? Con una Cristina que... Con Cristina adentro. O sea, claro, más adentro que eso que no podía. Que además, acá es la discusión sobre tener razón o ganar. ¿No? ¿Tenía razón Cristina? Bueno, probablemente sí. Y ahora con el diario de lunes, una frase espantosa, un poco sí. Claro, pero quiero decir, tenía razón, sí. ¿Y qué valor tiene tener razón en política? No, nada. Si no ejecutás algo, nada. Cada vez más cercano a cero. Si vos no lográs transformar, no lográs conducir. Con lo cual, insisto, me parece que si no hay una modificación de la cultura política, yo creo que Massa lo está demostrando. Es decir, el peor Massa es el Massa empoderado, digamos, ¿no? El Massa ganador en 2013, claro. El Massa socio táctico de Macri en el 2016, el que empieza a fagocitarse a sí mismo. El mejor Massa fue el Massa en repliegue. ¿Qué está demostrando Massa hoy? Que aprendió de esos errores, a mi juicio. Es un Massa más maduro, un Massa que no está cometiendo los errores que cometió cuando estaba en la cresta de la ola, para utilizar un término muy común. Bueno, ahora me parece que si llega a ser Massa el presidente, incluso se abre en la campaña, aunque Massa está conteniendo todo lo que puede, desde Scioli a Julián Domínguez a la Cámpora, pasando por los intendentes, los gobernadores, los sindicatos. No, es un gran... Un pulpo. Sí, es realmente es totalizador esa contención. Bueno, la cultura política, en este caso del resto de la coalición, también va a tener que modificarse, porque es otro estilo de conducción el de Massa que el de Alberto Fernández. Iván, no sé, hablabas recién de la política como herramienta y ahora te pregunto por herramientas de la política, puntualmente por las PASO. Las PASO, a mí, creo que alguna vez acá lo comentamos, a mí me resuena como el VAR. La PASO es a la política como el VAR al fútbol. Una herramienta que en los papeles funciona bárbaro, espectacular, pero que necesita de mucho fogueo, de que corra mucha agua bajo un puente para que se instale. Y así, digamos, acá no arranca esto, ¿se entiende la idea? Es como demasiado sofisticada para el funcionamiento tan primario que tiene nuestra democracia. Sí, yo creo que en un momento donde había una vida política mucho más enérgica, una vida política mucho más ágil, una vida política mucho más vigorosa, donde había problemas indiscutiblemente, pero menos que ahora, bueno, las PASO parecían, digamos, mejorar la calidad democrática en tanto y en cuanto todo se discutía adentro, entre comillas, ¿no? En este caso, adentro de Unión por la Patria, adentro de Juntos por el Cambio, no había tantos lugares para la fuga, ¿no? La PASO te permitía eso. Yo hoy veo más... yo voy y vengo, no tengo una opinión formada porque me pasa lo mismo. Como herramienta teórica me parece una herramienta virtuosa. Hoy creo que fue un acto de inteligencia en el oficialismo resolver como lo resolvió, porque estaría viviendo algo similar a lo que está viviendo la oposición y encima en gobierno hubiera sido algo realmente desaconsejable. Yo sí tengo una opinión más clara sobre la idea esta de votar cada 2 años, digamos. Claro, que decís que tiene que ser periodos más largos. Sí, yo creo que no podés votar cada 2 años porque tenés tiempo neto de gestión, 1 año y 3, 1 año y 4 meses. Después el resto es campaña. Le das la razón a Macri. Sí, y te voy a decir más. También me parece la primera persona que dijo esto durante el gobierno de Cristina Kirchner y recibió una oleada de críticas, mía, entre ellas, por más que sea irrelevante, digamos, ¿no? Estoy como haciendo una autocrítica ex post, fue Gabriela Michetti. A la primera persona que yo escuché
No estoy diciendo que haya sido la primera que lo dijo, estoy diciendo la primera que yo recuerdo haber escuchado. ¿Lo dijo en francés? Lo dijo en castellano. Lo dijo en castellano muy diáfano. Fue Michetti. Y yo creo que por lo menos, está bien que no es por lo menos porque vos tenés que reformar la Constitución, pero no va más. Me parece que no va más. No me arriesgo a hablar de cuándo, de periodos presidenciales, de duración. No me arriesgo a eso porque es algo en lo que todavía estoy explorando, pero yo creo que se acabó, digamos. Sí, y Aparte encima- esta parece ser la primera vez que hay una coincidencia entre oficialismo, oposición, macrismo y kirchnerismo de que no va más. Pero además que dura tanto, o sea, es todo el año que hay elecciones prácticamente. O sea, no solo que es cada 2 años, sino que dura todo un año. Mirá la hora que se hizo.